SESSEM presenta a partir de este momento Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso, administrador y tesorero de Policonsultorios SESSEM. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta aquí con todos ustedes, acompañándolos en esta tarde de sábado para llevar a vuestro conocimiento todo el accionar del Centro de Ex Soldados Combatientes Malvinas y del Policonsultorio SESSEM. Como lo tenemos acostumbrado, el programa se llama Héroes de Vigilia. Mi nombre es Rubén Veloso y voy a tratar de conducirlos y guiarlos por estos canales de información importantes en cuanto a lo profesional se refiere el programa. En este caso va a estar acompañándonos la licenciada en Kinesiología Elena Torres Baruso, que nos va a hablar sobre esguince. También el doctor Grab va a estar con nosotros, el traumatólogo, hablando de un tema también que es importante. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a arrancar y empezamos a desarrollar el programa. Le invitamos a compartir las imágenes. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Consejo Médico Policonsultorios SESSEM. Como lo habíamos anticipado en el avance de presentación del programa, íbamos a contar con la presencia del doctor Eduardo Grab, traumatólogo que presta servicios en el Policonsultorio SESSEM, hablando sobre algo muy pero muy importante y quizás de desconocimiento de muchas personas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, como siempre es un placer tenerlo con nosotros acá en este programa para informarle a nuestros camaradas, a la gente, a todos los que sintonizan este canal y este programa, llevar a conocimiento cosas que son muy pero muy importantes. Tenemos muestras acá, como verán, en la mesa de algo que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento. Y la pregunta es, vemos todo un equipo de cosas, prótesis. ¿Qué son las prótesis? Bueno, las prótesis son elementos artificiales que fueron diseñados para reemplazar un elemento del cuerpo, en este caso las articulaciones, que han perdido su función. Por ejemplo, por enfermedades reumáticas, como hablábamos la charla anterior, cuando ya tenemos una artrosis o una artritis reumatoidea ya muy avanzada, entonces tenemos que recurrir a la cirugía ortopédica para poder corregir esta pérdida de función, ya sea de una articulación como la cadera, la rodilla, el hombro o las articulaciones de la metacarpofalángica, en el caso de la artritis reumatoidea. ¿Y qué tipos de prótesis o cuántas prótesis hay, doctor? Y bueno, en nuestro medio contamos con dos prótesis, generalmente las más utilizadas, que son el reemplazo prostésico, por ejemplo, de cadera, y el reemplazo prostésico de rodilla, que son dos cirugías que se realizan comúnmente en nuestro medio con muy buenos resultados. Estos tipos de prótesis, yo le había comentado que le iba a traer unas muestras. Así es. Generalmente estos tipos de prótesis están diseñadas para, como le dije, reemplazar una articulación que ya ha perdido su función, ya sea por una enfermedad reumática o por algunos tipos de fracturas. En este caso yo traje para mostrarle ejemplos sobre prótesis de rodillas y prótesis de cadera. En cuanto a las prótesis de reemplazo, por ejemplo, de cadera, nosotros podemos hacer lo que se denomina un reemplazo parcial. Ese reemplazo parcial es reemplazar solamente uno de los componentes de la articulación. La articulación de la cadera es una articulación móvil, en donde uno de los segmentos de la articulación tiene forma de esfera y el otro segmento tiene una forma cóncava que le da la adaptación.
Cuando uno tiene una artrosis, una artritis, esta articulación pierde la función. Entonces nosotros al hacer un reemplazo parcial, hablamos de que reemplazamos solamente uno de los componentes. En este caso, el vástago, el cuello y la cabeza femoral, ¿sí? Este es un ejemplo, por ejemplo, una prótesis de Thompson, muy utilizada en nuestro medio en los pacientes de avanzada edad, que le permite rehabilitar inmediatamente que el paciente sufre una fractura. Bueno, se le hacen todos los estudios prequirúrgicos, se pone en condiciones y se opera. Con este tipo de pacientes lo que se trata es rehabilitarlos. Los pacientes ancianos que tienen fractura de cadera, entonces le podemos hacer un reemplazo parcial con este tipo de prótesis. Hay en pacientes más activos, pacientes más jóvenes, lo que se prefiere es hacer un reemplazo que se llama reemplazo total. En el reemplazo total de cadera, nosotros tenemos los dos componentes. El componente del tallo femoral, con el cuello, la cabeza, y vemos que acá también se reemplaza lo que sería la parte articular del acetábulo, que en ese caso tendríamos un componente que es metálico y un componente plástico. ¿Sí? Este es un ejemplo de una prótesis total que se denomina el tipo de las no cementadas, ¿sí? Que nos lleva cemento quirúrgico para su colocación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una prótesis cementada, hablamos de que se utiliza un cemento especial entre el hueso para que pueda prender. Como ven ustedes, estos materiales son de un acero quirúrgico, vienen de titanio, vienen bastante pesaditos. Sí, de distintos modelos. O sea, no todos los pacientes utilizan el mismo tipo de prótesis, ¿sí? En cuanto al reemplazo, por ejemplo, de la articulación de la rodilla, bueno, este ya tiene más componentes. Allí se reemplaza, por ejemplo, los cóndilos femorales, el platillo tibial, y esto viene de distintas medidas, de distintos tamaños, de distintos modelos. La idea con esto de las prótesis es mejorar la calidad de vida del paciente y permitirle, por ejemplo, a aquellas personas que tienen enfermedades en donde sus articulaciones han perdido la función, un confort y mejorar la calidad de vida. Es decir, que con este tipo de prótesis lo que nosotros buscamos es devolverle la función. La función y la vida de relación. Hay muchos pacientes, no solamente hay pacientes ancianos que sufren fractura y que tienen prótesis, sino también pacientes jóvenes. Entonces, la idea con esto es llegar a la cirugía para mejorar la calidad de vida del paciente y devolverle el confort. Sí, doctor, para información, ¿no es cierto? Porque realmente no todos por ahí van a tener que recurrir a este tipo de reemplazos, por decirlo de alguna forma. El tiempo de rehabilitación y de recuperación para, por ejemplo, de este tipo de prótesis. Bueno, lo ideal, yo siempre le digo a los pacientes, estas son cirugías, generalmente son cirugías programadas. Lo ideal es que el paciente, ni bien termina la cirugía, ya empiece en la semana posterior a empezar a hacer movimientos, ya sea en el caso del reemplazo de cadera, depende del tipo de reemplazo que le hacemos, si es total o parcial. En los pacientes ancianos, nosotros ya el segundo día empezamos ya con la rehabilitación, ya los sentamos. Y al tercer día empezamos a que empiece a dar los primeros pasos, porque la idea es levantarlo de la cama. El paciente que sufre una cadera, un paciente de la tercera edad que sufre una fractura de cadera, generalmente empieza ya con las complicaciones de que hace escara por decúbito, y si no se opera, muchas veces estos pacientes ya sería la primera etapa, digamos, para el óbito del mismo. Entonces la idea con esto es rehabilitación temprana. Y como siempre le digo, el 50% es la parte quirúrgica y el otro 50% es la rehabilitación kinésica. O sea, el cirujano ortopedista siempre trabaja con los kinesiólogos. Nosotros hacemos la parte quirúrgica. Después ya empieza la parte de rehabilitación, que eso es fundamental. Hay otro tipo de prótesis que son cementadas, hay otro tipo de prótesis que son prótesis que se llaman tipo híbridas, en donde uno nomás de los componentes va cementado, el otro no. Bueno, que eso requieren otro tipo de cuidado. Pero siempre que se hace un reemplazo articular hay que trabajar en conjunto, con el kinesiólogo, con los familiares. Hay que explicarle bien cuáles son los cuidados, qué movimientos. Si bien la idea es devolverle la movilidad, tampoco tenemos que apurarnos, digamos, claro, siempre paso a paso y paulatinamente.
y con la ayuda del kinesiólogo. Y muchas veces el kinesiólogo también con la familia le enseñan qué movimientos puede realizar, qué movimientos no puede realizar el paciente, pero siempre trabajando en equipo, en conjunto. Claro, porque mucha gente por ahí, el común de la gente hablando así, dice, no, pero no me quiero operar porque me lleva demasiado tiempo la rehabilitación, la recuperación, le tengo miedo a la cirugía, los riesgos de la cirugía, los tiempos de la cirugía, porque dicen, no, porque son muchas horas, no quiero. No, generalmente una cirugía dura entre 45 a 90 minutos, dependiendo el tipo de cirugía, si es de cadera, si es de rodilla y cuántos elementos yo voy a reemplazar. Y la rehabilitación va a depender tanto del paciente como de los kinesiólogos. Siempre tienen que trabajar de la mano. Lo ideal es que al mes y medio el paciente ya está completamente rehabilitado y tratando de hacer sus tareas habituales. En cuanto a los pacientes jóvenes que hayan tenido, por ejemplo, una lesión en la articulación de la cadera por artritis reumatoidea deformante, le mejora la calidad de vida, pero el 100%. Nosotros tenemos muchos casos acá, tanto en el hospital escuela como en los sanatorios donde trabajamos, que le cambia la vida. Claro. Hay muchos pacientes que por ahí no anda con tratamiento medicamentoso solamente, entonces cuando requiere la cirugía es para un beneficio del paciente. Entonces, así como hay prótesis, como ya le dije, de este tamaño para un paciente anciano, hay de todos los tamaños, de todas las medidas. Y todos los pacientes que van, estas son cirugías programadas, todos los pacientes que van a ser tratados con un reemplazo prostésico, previamente se le hace todo un estudio prequirúrgico, se le hace un análisis cardiológico, análisis de laboratorio, examen bucodental, hisopado nasal, o sea que el paciente tiene que reunir una serie de requisitos para entrar a una cirugía. No es que un paciente queda internado y ya se opera. Exactamente. Eso es muy importante también explicarle. Y que no todos los pacientes tampoco son aptos para este tipo de reemplazos articulares. Tiene que tener un riesgo cardiovascular aceptable. Muchos pacientes, inclusive con riesgo grado 3 cardiovascular, pueden entrar a quirófano con un cardiólogo, pero tienen excelentes resultados, tanto las prótesis de rodilla como de cadera, que es la que más experiencia tenemos acá en nuestro medio. Ajá. Y bueno, como siempre, doctor, para ir cerrando la nota, el consejo médico que le decimos a los pacientes, es decir, aquellos que están sufriendo un problema, que no se animan, o aquellos que por ahí están en la duda, ¿no es cierto?, o están transitando ese camino del análisis, de los estudios prequirúrgicos para precisamente someterse a un reemplazo, a una cirugía. Es el consejito de la semana, como para que ellos se animen y pierdan ese temor. Siento que por ahí todos tenemos cuando vamos. Por supuesto. Y acuérdense que no hace falta que se sometan a una cirugía para hacerse un análisis, un chequeo anual por lo menos. Pasados los 35 años es normal hacerse estudios habituales, tanto de laboratorio como ir a su médico clínico. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muy bien, gracias a ustedes. El Centro de Salud y Rehabilitación del ex soldado conscripto combatiente en Malvinas de Corrientes ofrece los servicios de kinesiología, salud mental, neumonología, nutrición y diabetes, cardiología, medicina general, pediatría, clínica médica, podología, enfermería, taekwondo, ginecología. Poseemos consultorios en disponibilidad, especialidades médicas y odontología. Ituzaingó 1238, teléfono 379 44 37 686, Corrientes. Algo muy importante a tener en cuenta y queremos informarles y que todos ustedes tengan conocimiento. El policonsultorio va a tener una modificación en el horario de atención de la tarde. Es el turno de verano, horario de verano, como lo quieran llamar. A partir del 21 de septiembre, o sea, el día que comienza la primavera, el policonsultorio cambia de horario de atención a la tarde. Antes, o en la actualidad, es de 16 a 20. A partir del 21 de septiembre va a ser de 17 a 21 horas. A tener en cuenta, agendar, porque es un cambio muy importante, sobre todo para aquellas personas que
solicitan turno para los distintos profesionales. Entonces va a quedar así. A partir del 21 de septiembre, el horario de tarde de verano de 17 a 21 horas. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Como lo hablamos en la presentación, nos vamos a tener el informe semanal del presidente del Centro de Soldados Combatientes Malvinas, el señor José Galván. Él en este momento se encuentra en la capital federal, precisamente tramitando todo lo que hace a la cuestión de las cosas que hablamos de interés común para el excombatiente. Con respecto a la jubilación anticipada, una comunicación que hemos tenido por teléfono, telefónicamente, han manifestado que aún continúan las deliberaciones, los debates, como se pudo leer en algunos medios. La realidad es que en la actualidad el expediente no ha tenido tratamiento. Durante la semana no ha pasado por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores, o sea que está en el mismo estado que estuvo la semana anterior. Según lo que me comentó y según lo que me dijo telefónicamente, se entrevistó con el autor del proyecto y que él le había manifestado que estaba esperando un guiño del Ejecutivo Nacional. Por ahora quiere decir que todo está a foja cero, está donde estaba, sin tratamiento por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores. Sigue el expediente en ANSES. Seguramente va a haber charlas, deliberaciones y están trabajando distintas organizaciones a nivel nacional para que esto sea así, que tenga un final feliz, por lo menos que sea tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Con respecto a lo que había manifestado en su momento de la incorporación a este proyecto del decreto 1244, lo ve, según él, como algo inviable porque tendría que modificarse todo el proyecto y sería como un volver atrás y una nueva presentación del proyecto que ya está, si bien es cierto, está estancado en la ANSES, que no tiene movimientos, pero sería como que comenzar de nuevo. Entonces, queda descartado por ahora la incorporación del proyecto 1244 al proyecto de jubilación anticipada. Eso es lo que hablábamos por teléfono, eso es lo que él quería que comentara a través de esta sintonía, y bueno, para que tenerlos informados a todos con respecto a esta situación, ¿no es cierto? La ley anticipada a nivel nacional para todos aquellos que trabajaron en la Administración Pública Nacional lo han aportado de alguna manera al ANSES. De cualquier manera, mayor información vamos a tener la semana que viene con la presencia de él, así que esperamos que esta información, si bien no es preocupante, pero sí es tenerlo día a día con el avance y cómo se han desarrollado las actividades a nivel nacional. Con él, por sobre todas las cosas, con él allá en Buenos Aires, tratando de agilizar y de destrabar esta situación que es conveniente para todos los ex soldados conscriptos que combatieron en Malvinas, no solamente de Corrientes, sino del país entero. Consejo Médico Policonsultorios CESSEM. Como lo anticipáramos en la apertura del programa, íbamos a contar con la presencia de un profesional kinesiólogo que trabaja en el Centro de Soldados Combatientes de Malvinas, el Policonsultorio CESSEM. Elena Torres Baruso, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, habíamos conversado, estábamos viendo qué es lo que podíamos llevar a informarles a ustedes a través de ella, por supuesto, sus conocimientos profesionales. Y hay cosas que son comunes, no tan comunes, simples, no tan simples y con muchos interrogantes. Pero por ser simples, quizás por eso a veces se vuelve muy complicado, porque es algo que se habla mucho, pero se sabe muy poco. ¿Qué es el esguince de tobillo? El esguince es la distensión de un ligamento presente en la articulación. Lo que sucede en el esguince de tobillo, digamos, se produce por la torsión del pie hacia la parte interna, ¿sí? En el cual puede ser a través de una caminata que esté haciendo en la calle, alguna actividad de la vida diaria, como así también se puede producir en cualquier tipo de deporte. Es muy común en el básquet, en la caída, en el salto, digamos, como así también en el fútbol. Es una lesión muy, muy común. Lo que hay que tener presente en aquellos esguinces que se produce es
el tratamiento inmediato que te tiene que llevar, ¿sí? Es decir, ya una vez producido el esguince, lo principal es, por ejemplo, es la colocación del hielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los síntomas, la sintomatología que va a presentar, digamos, va a ser la inflamación, se va a inflamar esa articulación, se puede presentar hematomas, ¿sí? Y va a haber una impotencia funcional en el cual la marcha va a estar impedida, ¿vamos? Entonces la colocación del hielo nos va a ayudar a desinflamar, ¿sí? A disminuir esa inflamación, a de que si se produce el hematoma se reabsorbe más rápido, se pueda reabsorber más rápido y aliviar eso y así poder, digamos, realizar una mejor marcha. Lo que hay que tener en cuenta en esta primer fase va a ser el reposo, la colocación del hielo, una compresión, digamos, y la elevación de pierna, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es importante en esta primer fase para ayudar, digamos, a que se termine de reabsorber ese hematoma, digamos, y una vez de que el hematoma se reabsorbe, el edema disminuye, ¿sí? Disminuye ese edema, bueno, ahí recién, digamos, arrancar con la segunda fase que ya sería ya en el consultorio kinésico. Exactamente. Elena, te pregunto porque es también común esto. Dice, bueno, hay que ponerse hielo como automáticamente recurrir al hielo, pero al sufrir la lesión, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y dónde colocar el hielo para que esto surja efecto y pueda aliviar el dolor y la distensión? Bueno, el efecto del hielo va a estar en la colocación entre los 15 y 20 minutos. Ahí vamos a tener el efecto, digamos, de analgesia y antiinflamatorios, que es lo que nos da el hielo. Eso sería como instructivo de esa colocación. Pero después también está la otra pregunta que siempre los pacientes dicen, pero ¿cuántas veces te coloco ¿cuál es la frecuencia? El hielo, digamos? Bueno, el hielo se puede estar colocando cada 2 horas, cada 2 o 4 horas. Siempre lo ideal es hacer 4 veces por lo menos en el día, ¿sí? Esas 24 horas de la lesión, hacerlo por lo menos 4 veces durante ese día, ¿sí? Cuanto más colocación del hielo va a ser mejor, obviamente, ya que es analgésico y antiinflamatorio como función de la colocación del hielo. Al momento de producirse la lesión, no sé, cuando uno se da cuenta, porque sufre un dolor, ¿no es cierto? La torsión de un tobillo es doloroso. Caminando te puede pasar como haciendo un deporte, corriendo, lo que sea. En el momento de que se sufre la lesión, automáticamente es recurrir al hielo para que desinflamar. Exacto, para desinflamar, para ayudar a desinflamar y también para aliviar un poquito el dolor. Cuanto más rápido la colocación del hielo, mejor, entonces es menos esa inflamación en el cual se produce, digamos, por la lesión. Una vez de que eso esté resuelto, bueno, ahí obviamente recurrir ir al médico, ¿sí? al profesional, hacer un buen diagnóstico. No automedicarse. No automedicarse, es decir, la colocación del hielo es algo, es local, ¿sí? Y una vez hecho, teniendo el diagnóstico de qué gravedad del esguince presenta, digamos, bueno, ya va a presentar lo que es la rehabilitación ya en el consultorio kinésico, que ya entraría, digamos, el paciente en el consultorio kinésico ya entraría como en una segunda fase, se dice. Por eso es principal que en esa primera fase, como habíamos dicho, la colocación de hielo, la elevación de la pierna, el reposo, digamos, la compresión, digamos. Eso es como tener en cuenta para esas fases que por ahí uno no llega al consultorio kinésico, ¿sí? Que eso es como sería más la colocación en la casa. Exactamente. ¿Sí? Y ya la segunda fase ya vas a tener que ver con lo que es la movilización, ¿sí? Y el fortalecimiento de la articulación, ¿estamos? Porque queda una debilidad por esa lesión producida. Por lo cual esa movilización y fortalecimiento lo que me va a ayudar es a darle la estabilidad a ese tobillo. Una vez de que los músculos estén fortalecidos, de que haya buena respuesta, siempre trabajando en cuenta, teniendo mucho presente el dolor que refiere el paciente, ya se va a comenzar a trabajar lo que es ya la tercera fase, digamos, ¿sí?
Eso ya sería después de las 3 semanas más o menos producidos el esguince, que ya tiene que ver con todo lo que es la propiocepción. Que hoy en día se ve mucho en la misma rehabilitación y gimnasios también a veces. La propiocepción tiene que ver con, etiológicamente, con la conciencia de uno mismo, ¿sí? Es el equilibrio de que uno tiene, digamos, que debe tener, digamos, ante aquel enfrentamiento de algún estímulo de que nos saca del desequilibrio, digamos. Entonces, la propiocepción en el cual uno va a trabajar todo lo que es el equilibrio de la persona, presentándoles pautas en el cual lo saque de equilibrio, digamos, y pueda, digamos, ese tobillo reaccionar, tener buenas reacciones. Eso se realiza a través de pelotas, de colchonetas, en el piso mismo. Se puede también realizar sobre trampolines, siempre, bueno, dándole, digamos, una progresión, ¿sí? Yendo de las cosas más estables hacia lo más inestable. Claro. Entonces, depende mucho del paciente cuando sufre este tipo de acontecimientos, recurrir lo antes posible al profesional, no automedicarse para tener una rehabilitación más rápida. Exactamente. Tener también mucho presente, digamos, en la segunda fase del kinesiólogo, digamos, tiene que tener mucho presente los movimientos de flexión, de extensión del tobillo, de inversión, los movimientos de inversión y de eversión del tobillo, tanto que eso se puede también realizar con diferentes materiales kinésicos, ya sea con bandas elásticas, con pelotas, con el mismo movimiento del paciente, haciendo, digamos, diferentes movimientos de que esos mismos el paciente puede ir aprendiendo en el consultorio y después durante el día también aplicarlos en algún momento, digamos, en su casa. O sea, la constancia y la perseverancia, no dejar de venir al profesional, no perder sus sesiones kinesiológicas y después seguir en su casa para avanzar mucho más con su recuperación, ¿no es cierto?, de estabilidad, por sobre todas las cosas. Cuando ya ese tobillo esté en una mayor estabilidad, esté estable, digamos, esté totalmente protegido por la musculatura, ya el paciente ya está de alta y ya va a poder realizar su vida normal, diaria, como siempre lo realizó, ya tanto sea deportiva o de ama de casa. Así es. Así, la licenciada en kinesiología Elena Torres Baruso. ¿Los días que la pueden visitar en el policonsultorio SESEM? Todos los días, es decir, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Estamos ahí ya cerquita del cambio de horario vespertino. Así que la invitación está, ustedes escucharon a la profesional. Por sobre todas las cosas, lo que queremos es llegar a ustedes para la prevención y el cuidado y darle una mejor calidad de vida a ustedes, los pacientes que sufren este tipo de accidentes, torceduras, lesiones. Sí o sí, lo primero que tienen que hacer es ponerse hielo, recurrir a un profesional lo antes posible y, por supuesto, después no dejar de visitar a su kinesiólogo con su rehabilitación, las sesiones que le corresponden y después colaborar desde su casa para que también tengan una rápida recuperación, ¿no? Exactamente. Gracias, Elena, por estar con nosotros como siempre. Bueno, invitarles a todos que soliciten turnos para los tratamientos kinesiológicos a través del 44 37 6 86. El policonsultorio está en la calle Ituzaingó, 1238, en la ciudad de Corrientes Capital. Se han escurrido, prácticamente se nos ha escapado de las manos estos 30 minutos de información y de compartir con ustedes
este programa que hemos elaborado con mucho sacrificio. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes y los esperamos el próximo sábado a vernos, a escucharnos y a compartir imágenes por esta sintonía y por este canal. También lo que queremos invitar a compartir con nosotros o rever estas imágenes a través del canal YouTube. También no queremos dejar nada librado, ¿no es cierto? Queremos invitarlos a todos y hacerlos conocer todo nuestro quehacer a través de también el Facebook Policonsultorio CESEM. Nos pueden buscar por ahí y también van a encontrar toda la información del Policonsultorio. Y les invitamos a que nos escuchen los días lunes de 21 a 22 por Radio 2, también el programa Héroes de Vigilia. También lo pueden hacer a través de la web, www.radio2.com.ar. Así que nosotros, si Dios quiere, la próxima semana estaremos de vuelta con todos ustedes brindándoles un nuevo informe médico y semanal del Centro de Ex Soldados Combatientes Malvinas. Que tengan una excelente semana. Llegamos al final de una edición más de Héroes de Vigilia. Esperamos haya sido de su agrado. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso. Administrador y tesorero de Policonsultorios CESEM. Nos despedimos hasta el próximo programa por este mismo canal. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas.